Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a este conversatorio organizado por la Oficina de Equidad y Género y el área de enseñanza-aprendizaje de la Universidad O'Higgins. Este conversatorio es nuestra primera jornada de análisis sobre enseñanza virtual y género y en este espacio hemos invitado a tres expertas vinculadas a temas de docencia y de género con quienes esperamos tener una conversación abierta, fluida y compartir algunas ideas que nos permitan ir movilizando algunas reflexiones en este contexto tan difícil también en el que nos ha puesto la situación sociosanitaria actual, digamos, y que si se quiere, y bueno, hablaremos al respecto, a profundizado, visibilizado algunas brechas, diferencias, desigualdades. Vamos a hablar al respecto. Para partir, me gustaría presentar a nuestras invitadas panelistas. En primer lugar, quiero presentar a Valentina Errázuriz. Valentina es investigadora asociada de la línea de investigación 3 del Centro de Justicia Educacional de la Facultad de Educación de la Universidad Católica. Ella es profesora de Historia y Ciencias Sociales, magíster y doctor en Educación por la Universidad de Columbia también, es feminista. Su área de investigación se remite a los procesos de producción de las subjetividades de género y política de estudiantes escolares, tanto en espacios formales como la escuela, la sala de clases, y informales más en la línea del activismo y el espacio digital. Ha publicado sobre la producción de normas de género en el currículum escolar de historia y sobre producción de subjetividades de feministas escolares en espacios virtuales y redes sociales. Actualmente participa en el proyecto Anillos, la producción de la norma de género, hace clases a profesoras y profesores en formación y también participa en la red chilena contra la violencia hacia las mujeres. Nuestra segunda invitada es Natalia Muñoz. Natalia es asesora educativa del pregrado de la Universidad O'Higgins y docente de la Escuela de Educación también de la misma universidad. Es profesora de inglés, tiene grados de licenciada en Lengua y Literatura Inglesas y licenciada en Educación de la Universidad de Chile. Además cuenta con el grado de Magíster en Estudios Internacionales en Educación, con mención en Educación y Desarrollo de la Universidad de Birmingham, y también tiene un diplomado en gestión directiva de organizaciones escolares por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Posee experiencia en educación de adolescentes y adultos, trabajando en áreas de enseñanza del idioma inglés como lengua extranjera, además del desarrollo de estrategias de mejora de procesos de enseñanza-aprendizaje en educación superior. Tiene formación académica en educación comparativa, métodos, se vinculan métodos también de investigación aplicados a la investigación en educación, género y derechos humanos, ciudadanía y desarrollo internacional. Y en último término, también a la formación en planificación, organización, gestión y evaluación de procesos de direcciones en establecimientos educacionales. Y en último lugar, no menos importante, nos acompaña también Andrea Hurtado, quien fuera directora de Género, Diversidad y Equidad durante el 2015 y inicios del 2020 de la Universidad de Santiago de Chile. Andrea es socióloga de la Universidad Santo Tomás de Aquino en Colombia, es máster en Antropología Social y Política de la Flaxo. Actualmente, desde marzo de este año, es encargada del área de investigación y sistematización del Departamento de Inclusión y Formación Integral de la Vicerrectoría de la Universidad de Santiago de Chile y posee una amplia experiencia en docencia, investigación y gestión, tanto en áreas relacionadas con el género como en temas de inclusión social. Entonces, para partir, me gustaría explicarles al público que nos está viendo cómo va a ser la modalidad de este conversatorio. Tenemos una serie de preguntas sobre las que esperamos que ustedes puedan compartir ideas, impresiones, orientaciones. La idea es que cada una, a partir de esa pregunta, tenga un tiempo para intervenir a título individual, personal, y que inmediatamente después tengamos un tiempo para discutir entre ustedes, así que ahí siéntanse libres de tomar opiniones, comentarios y ir construyendo en el fondo entre todas también un relato y un diálogo rico. Eh, para partir entonces, voy a darles la primera pregunta y voy a abrir ahí la palabra para quien quiera iniciar. Nuestra primera pregunta y el tópico, y para abrir, digamos, con el tópico que nos convoca, me gustaría preguntarles cuáles les parecen a ustedes que son los desafíos principales que nos ha presentado el contexto de enseñanza virtual
actual respecto y para la equidad de género. Abro la palabra, que parta la que quiera tirar la primera piedra. Si quieres puedo partir yo. Sí, dale, Valentina. Yo escribí algunas ideas en torno a esta pregunta, pero en el fondo, básicamente lo que pienso que ha hecho este contexto de enseñanza virtual respecto a la equidad de género es que ha hecho patente y ha puesto al desnudo la fragilidad de algunos discursos de empoderamiento femenino que son tan propios de las estructuras neoliberales, ¿ya? En este sentido, como esa idea de que las mujeres lo pueden hacer todo, y siempre me acuerdo el comentario de una mujer no muy feminista que me decía, uy, a mí me dan pena las mujeres que trabajan, me decía, me da mucha pena porque lo único que hacen es trabajan fuera de la casa y después llegan de vuelta a la casa a trabajar. Y este comentario a mí me frustraba mucho, pero es en realidad una de las críticas importantes que se tiene que hacer al discurso de empoderamiento femenino. Sin redistribución del trabajo no remunerado, tanto de cuidado como de otras labores domésticas. Entonces, este contexto ha hecho como más patente y ha puesto en cámara, porque incluso llegan a sumarse las tareas domésticas a través de Zoom para las mujeres que trabajan, esta situación en la que se encuentran bajo este marco neoliberal en que las mujeres pueden hacerlo todo, pero no hay ningún tipo de redistribución de labores ni de recursos. En el fondo es básicamente ver patentemente lo que ya se sabe desde hace algún tiempo, que efectivamente en los hogares en donde existe una pareja masculino-femenino, las mujeres se hacen cargo de alrededor del 70% de las labores domésticas y de cuidado, y incluso tienen hasta 4 horas menos de ocio que sus contrapartidas. Y hay algunos estudios que se han hecho recientemente al respecto de esto. Entonces, finalmente este contexto en que se han sumado ciertas tareas domésticas porque porque la escuela es dentro de la misma casa, porque hay una serie de labores que se tienen que hacer que antes no se tenían que hacer, entonces finalmente se vuelven un poquito más evidentes y presentes. Y esto se ha intensificado en el fondo en el espacio de enseñanza y tanto si uno es docente como si uno es estudiante, como dije, se ha asomado literalmente como a través de incluso de la pantalla, en los niños que solicitan algo a la madre, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, incluso también hay un problema que yo había pensado que tiene relación un poco con los dichos súper controversiales del ministro de Educación, pero para aquellas mujeres y personas de género no conforme que vivían situaciones de violencia o opresión dentro de sus hogares, el encontrarse encerrados en sus casas les quita un espacio extra que tenían de poder alejarse de ciertas situaciones que podrían ponerlos en peligro. Muy distinto que lo que implicó el ministro de Educación, ¿ya? Aquí solamente estoy explicando que para aquellas personas que ya experimentaban violencia, esta puede que se haya intensificado. Es decir, antes la escuela o la universidad o el trabajo eran espacios que podían ser espacios de seguridad o espacios seguros que se pueden haber restado para algunas personas. Pero lo último que quería comentar al respecto de esta pregunta es que además de ver desafíos en este contexto de enseñanza virtual, yo también veo oportunidades. ¿Y por qué hablo de oportunidades? Porque así como se intensifican ciertas problemáticas, también el espacio digital, el espacio virtual, ha abierto comunidades y accesos que personas quizás antes no conocían o no tenían, ¿ya? Yo he estudiado organización política a través de redes sociales y la creación de comunidades de apoyo contra la violencia de género a través de espacios digitales, particularmente desde perspectiva de las escolares.
Y he leído mucho al respecto de cómo Internet sí puede ser un espacio en donde se puede, se puede revictimizar a las personas que sufren violencia, por ejemplo, violencia de género, distintos tipos de violencia, pero al mismo tiempo es un espacio en donde se pueden encontrar comunidades en las que uno puede encontrar recursos y herramientas que antes no tenía. Y eso también creo que es un espacio de enseñanza y de educación en este contexto digital, y quizás no formal, pero también se abren estos espacios, y ahora creo que con todo el tiempo que hemos pasado encerrados en la casa, conectados al computador, se han multiplicado estos sitios en donde la gente puede encontrar distintos recursos que quizás ni siquiera sabía que existían antes de tener que estar tanto tiempo conectado al computador. Entonces yo también destaco que hay ciertas oportunidades que deberíamos considerar a la hora de la enseñanza virtual en relación a la equidad de género. Eso. Sí. Bueno, yo puedo seguir un poco tomando algunos de los puntos que expuso Valentina. Creo que hay efectivamente un movimiento importante en torno a algunas propuestas teóricas legendarias del feminismo académico, en donde a partir de esta virtualización de la docencia hemos puesto en tensión lo que entendemos por lo privado. Se ha puesto en tensión efectivamente al mostrar, ustedes ahora están en mi casa y yo estoy en la casa de mis compañeras, de las que estoy poniendo, y seguramente y en el ámbito de la docencia no tendríamos ningún acceso a eso, y con ello me refiero a que llevamos a las y los estudiantes a nuestros espacios privados y también mostramos las dinámicas de nuestros hogares. Y eso ha hecho como la posibilidad y ha generado la posibilidad de tener mayor relación también con quienes somos como docentes y quién está del otro lado, qué es lo que pasa del otro lado, que es algo que un poco no se puede ver cuando estamos en el espacio protegido de la universidad. Eso por un lado. Luego creo que también se hace evidente que si bien estudiantes y docentes mujeres tienen distintas trayectorias y vivencia dentro de las casas de estudio, también tienen una misma condición de género, y eso exacerba y demuestra problemáticas que ya han sido muchas trabajadas y puestas en tensión desde el feminismo, desde los estudios de género. Una tiene que ver definitivamente con la economía del cuidado y el trabajo reproductivo, en donde, como también lo nombraba Valentina, el uso del tiempo se ha hecho evidente cuánta demanda y cuánto trabajo se acumula a través del espacio privado. Aquí pongámoslo de nuevo en tensión, ¿no? Como en la casa. ¿Qué es lo que pasa en las casas y cuánto hay de responsabilidad y cuánto o cuán poco hay de conciliación en torno a la responsabilidad del trabajo reproductivo y del cuidado? Y no solamente me refiero al cuidado de los niños y las niñas, sino también de las personas mayores, de las personas en situación de discapacidad y de todos los seres que dependen de la vida en la vida de quienes estamos a cargo. También me refiero a los seres no personas, como los animales, que también generan una responsabilidad, y también hay un espacio ahí de cuidado. Creo que hay algo y una diferencia sustancial en tanto la competencia y la producción académica, y que se pone en tensión también con este uso
del tiempo y en tensión con el trabajo reproductivo, y ahí entra de una forma súper clara la idea de la economía del cuidado. Ahí es donde podemos tensionar teóricamente y prácticamente cómo la sobrecarga de trabajo hacia las mujeres, las pocas oportunidades efectivamente, y el capitalismo, que algunas teóricas han llamado el capitalismo académico, entra, y que la gestión universitaria tiene que crear, motivar posibilidades para equiparar un poco la cancha. Y bueno, para no irme muy lejos, bueno, yo creo que ha sido evidente la adecuación arquitectónica de los espacios para el trabajo docente, y en el caso de las estudiantes con los tiempos y dinámicas familiares. En donde la jerarquía familiar se hace presente, y también los trabajos cotidianos. Y creo que hay otra tensión que también se ha hecho evidente por parte del estudiantado, que tiene que ver con las brechas de género asociadas a la didáctica y la evaluación estereotipada de género. Creo que son como muchas líneas en donde podemos explorar las problemáticas. Yo también estoy de acuerdo que hay oportunidades, específicamente también oportunidades que se han dado en mi concepto y también en mi experiencia en este tiempo a través de las redes y tejidos comunitarios que se fueron viendo y que se fueron construyendo a partir del estallido social, en donde claramente la experiencia de confinamiento en Chile no ha sido igual que en otros países en donde no existen este tipo de redes, ya sean asambleas territoriales, relaciones vecinales, comunitarias y demás. Creo que, por ejemplo, por lo menos en las ciudades, en las grandes ciudades, ese ha sido un determinante, y bueno, y también muy asociado a la clase media y a la clase más popular. Creo que esos son los puntos que yo nombraría, que me parecen interesantes también de explorar y seguir analizando. Bueno, gracias, Andrea. Natalia, tu turno. Gracias, Andrea, Valentina. En general, claro, ambas mencionaron temas que yo también había notado en mi torpedito, principalmente relacionados con esto denominado como la doble labor, que le llamamos, que es esta labor que generamos en nuestros trabajos, ¿verdad?, con ciertos ingresos económicos definidos, y posteriormente esta labor que generamos en nuestra casa, en cuanto a trabajo doméstico, cuidado, cocina, etc. Pero que en esta pandemia ha mostrado ser cada vez más difusa. O sea, ya la línea se pierde en el tiempo en el que yo dedico efectivamente a trabajar y el tiempo que yo dedico efectivamente a trabajar en mi casa, hacerme cargo de las labores de mi casa. Siento que estoy hablando desde una perspectiva muy personal, como docente y como trabajadora, que los límites temporales son demasiado difusos. O sea, yo estoy en cuarentena desde marzo y muchas veces no percibo en qué momento estoy trabajando por mi casa, trabajando por mi trabajo, porque ya los horarios de salida no existen, los horarios de entrada tampoco. Es un continuo estar cumpliendo con todos los roles posibles, porque además en este sistema neoliberal también se te inculca por todos los frentes esta transformación en la multimujer, en este ideal de ser multimujer. Hasta un comercial de lavadora, me acuerdo que lo decía hace unos años. Entonces finalmente tú estás obligada a cumplir en todos los aspectos para poder llevar bien la pandemia, o sea, llevarla desde un punto de vista incluso emocional. O sea, cumplir en tu casa, cumplir en tu trabajo, cumplir con tus estudiantes, cumplir con tu pareja, cumplir con tus amigos, no descuidar relaciones sociales, y todo esto a través de pantallas por todas partes. Esto, claro, aplica, podemos decir, para hombres, mujeres, etcétera, pero
principalmente, como decía Valentina, en relaciones heterosexuales típicas y tradicionales, es la mujer la que se lleva la mayor carga en cuanto al cuidado de los hijos, de la casa, de la cocina, etc. Otro tema que siento que ha sido particularmente relevante en el contexto de enseñanza virtual y respecto de temas de equidad de género ha sido la violencia de género y cómo se ha masificado el ciberacoso, por una parte, el ciberbullying en el aspecto escolar y este aumento de la FUNA, por ejemplo, como forma de también responder muchas veces a este ciberacoso. Como mencionaba, la relación que estamos estableciendo con otras, con otros, con otros, está siendo a través de pantallas y a través de dispositivos. Y la violencia también está llegando a través de estos dispositivos. Cuando tú conversas con otro o cuando tú le das acceso a tus redes sociales a un otro, también le estás dando, como decía Andrea, ingreso a esta parte tan íntima que son nuestros hogares en este momento. Quizás en algún momento podíamos tener esto mucho más separado y las redes sociales eran nuestro espacio de entretención, ¿verdad? De contacto con gente que teníamos lejana, pero que sabíamos que en algún momento íbamos a ver, y por ahora no se vislumbra mucho esta posibilidad. Entonces, temas, por ejemplo, como el ciberacoso y la ausencia de penas reales en cuanto a esta forma de violencia, están mostrando deficiencias de género en el sistema. O sea, sabemos que el ciberacoso es mayor hacia mujeres y hacia población LGBTQI+. Pero sin embargo, en una revisión rápida por internet, vemos que muy pocas veces se acogen incluso las denuncias de estos temas y son nulas las que se llevan a una posibilidad de sanción real. Entonces, finalmente, ¿qué haces tú cuando estás siendo objeto de violencia en tu casa, en un lugar que debería ser seguro, pero en realidad ya esta violencia actúa de una forma mucho más, podríamos decir, invasiva? Y es una violencia que básicamente invalida tu contacto con la sociedad, que ahora está haciendo a través de Internet. Entonces, ¿qué pasa cuando, no sé, exponen tus fotos, cuando exponen tus datos, por ejemplo? No tenemos respuestas institucionales frente a este tema. Y probablemente es algo que se va a develar quizás post pandemia o quizás empecemos ya a tener estudios sobre el tema, sobre cómo se está dando hasta ahora. Pero es algo que no deja de ser interesante en este contexto. Y el último punto al que me gustaría referirme, que probablemente vamos a hablar más a fondo sobre este tema en la última pregunta, tiene que ver con cómo como profesores, como docentes, monitoreamos la generación de una educación no sexista en estas aulas virtuales que estamos llevando, cuando no tenemos un contacto tan directo con nuestros estudiantes. No tenemos muchas veces la posibilidad de estar o de ser cautelosos, cautelosas respecto al tiempo o a la consideración que le damos a uno o a otro. Sabemos que en general en un aula real es muy frecuente que el profesor, la profesora se dirija principalmente a estudiantes varones, pero en este contexto muchas veces puede ser un poco más difuso. No tenemos ahora muchas herramientas como para empezar a poder hacernos cargo de eso a distancia, o al menos quiero pensar que la mayoría de nosotros está intentando llevarlo a cabo de la mejor manera posible. Siento que ha sido un desafío también instalar temas de docencia no sexista en este contexto, porque puede considerarse como una carga más. O sea, además de todo lo que tengo que hacer, además de tratar de llevar esta aula presencial a mi aula virtual, me están pidiendo que me haga cargo de otros temas, o sea, y que tengo que formarme en otros temas. Y puede resultar complejo quizás para algunas colegas. Eso quería plantear principalmente, como para no repetir lo mismo que habían dicho mis compañeros. Gracias, Natalia. Valentina, Andrea, Natalia, abro ahí la palabra si quieren tomar alguna idea. Tenemos un visitante ahí, la Andrea se cruzó. Si quieren agregar algo, digamos, o tomar alguna de las ideas de las otras, y ahora tenemos este espacio más abierto de conversación.
Yo justo estaba pensando en lo de la carga extra de educación no sexista, lo que estabas comentando tú, Natalia. Y de hecho también como que lo pensé como en relación a la siguiente pregunta y un poco en relación a la última, que es lo que también ya desde una perspectiva feminista se ha hablado, en el fondo, que es como la carga eh, de hacerse cargo un poco de mejorar las condiciones actuales en que mujeres y la comunidad LGBTQ más son maltratados, oprimidos, etc. Entonces, generalmente se habla de que esa carga le recae precisamente a los sujetos que son oprimidos y por lo tanto es como una especie de peso extra, una mochila extra. Entonces estaba pensando en el fondo que es como una gran dificultad, porque estamos hablando al respecto de la carga de cuidado, y cuidado en el sentido que dijo Andrea, en el cuidado en el sentido amplio, que recae principalmente sobre las personas que son identificadas como mujeres y además hablamos en una profesión que es altamente feminizada como la docencia, de cómo lo hacemos para que incluyan, qué sé yo, distintos elementos para formar una educación no sexista. Entonces, como exigencia y exigencia y exigencia y exigencia. Entonces, se vuelve un tema muy complejo. Y sería bueno quizás aquí a los aliados que están escuchando, como invitarlos un poco también a hacer el trabajo de cuestionamiento y visibilización y aprovechar, como decía yo, los espacios digitales y virtuales que existen, en donde se hace ya labor por educación no sexista, para ofrecerse como ayuda o para formar sus propias comunidades en donde puedan empezar a generar este apoyo para cambiar como esta recarga doméstica y también para ayudar a formar una nueva educación no sexista. Sé que no es una gran solución, pero por lo menos es como ir pensando cómo podemos hacerlo para no caer en recargar y recargar y recargar a los mismos sujetos que queremos ayudar. Entonces, es una cosa que me había preguntado, igual que tú, Natalia. Sí, a mí me gustaría profundizar un poco en esto de como una cosa de la que no ninguna de nosotras tocó el tema, pero que también pensando y escuchándonos, pensaba como, ¿y cuáles son los problemas de salud que todo esto nos va a generar, por un lado, y por otro lado, qué grado de improvisación estamos teniendo, porque muchos y muchas quienes han tenido que adaptarse a las condiciones de docencia virtual nunca habían hecho docencia virtual. Nunca se habían preocupado, nos habíamos preocupado por el diseño instruccional de un curso en una plataforma en donde efectivamente hay otro tipo de contacto con las personas que están del otro lado. Y al tiempo pensaba en cómo los estereotipos de género que están tan incorporados en las distintas disciplinas se hacen evidentes y también se manifiestan. Y yo creo que todos podríamos coincidir en que el patriarcado es un camaleón hábil que se adapta fácilmente a las distintas condiciones. Y creo que en esa transformación, en esa adaptación en este ámbito, no es que no exista, y no es que porque nuestros estudiantes tengan y nuestras estudiantes tengan las cámaras apagadas, y muchas veces estemos haciendo clase para nosotras, porque no solamente nos vemos a nosotras mismas, sino vemos al estudiantado. Hay como unas tensiones que también valdría la pena entrar a profundizar en adelante también, porque es
cómo esta lógica del patriarcado se ha ido haciendo, cómo se ha modificado y cómo se ha adaptado también a estas condiciones y cómo nosotras mismas, que nos estamos haciendo las preguntas por el género y desde el feminismo, muchas, también hemos abierto la puerta para que haya ahí como un atisbo y una entrada también a nuestros propios, como un ejercicio reflexivo también. ¿Cuáles son las preguntas que nos tenemos que hacer? Y creo que no responde ninguna pregunta, solamente genera más preguntas lo que estoy diciendo en torno a cuáles son las reflexiones que deberíamos hacer cuando estamos haciendo clase. Para no perpetuar lógicas y brechas de género en las áreas disciplinares en donde estamos. Gracias, Andrea. Natalia, ¿te gustaría agregar algo? No, en realidad siento que como frente a cada reflexión empiezo a pensar en formas de superarlo. O sea, como siento que frente a cada reflexión planteada empiezo a pensar en cómo podemos mejorarlo. Y yo creo que también tiene que ver con que, como decía Valentina, el sujeto trata de hacerse cargo, la sujeta, trata de hacerse cargo de su opresión y de no oprimir a otros, a otras, a otros, a través de esto. Evidentemente hay una conciencia de género que hemos podido ir desarrollando masivamente, siento yo. A lo mejor en un principio eran algunas vocecitas hace algunos años, pero esto ya es masivo y siento que nuestros y nuestras estudiantes ya tienen una conciencia de las diferencias de género que debemos aprovechar también, como para empezar a subsanar estas brechas que se pueden ir generando, sobre todo en este contexto. Entonces siento que es importante mencionar qué está pasando afuera, qué está pasando en el mundo mientras nosotras estamos encerradas en nuestras casas recibiendo educación virtual. O sea, el mundo sigue, y sigue habiendo violencia de género real, y sigue habiendo familias enteras, a lo mejor en las que está ocurriendo violencia y que nosotros no estamos sabiendo llegar quizás a esos hogares más que a través de una clase. O sea, de repente yo pensaba de qué manera poder intencionar esta conversación a través de las clases o de qué manera incluso empoderar a nuestras estudiantes y a nuestros estudiantes a alzar la voz frente a situaciones que estén ocurriendo en sus hogares, más allá de recurrir a lo mejor a, no sé, o sea, muchas veces se plantea que estos temas son de índole privada, aún, que es un tema que uno debería, no sé, resolver con un psicólogo eh, o denunciar, pero de qué manera también podemos empezar a levantar la voz de manera masiva, reconociendo que es un tema que no puede dejar pasar. O sea, tenemos gente que está conviviendo en este momento con sus agresores, estudiantes nuestros, nuestras, que están conviviendo con sus agresores, y una vez más también nosotros nos planteamos cómo desde nuestro rol poder ayudar a que no siga ocurriendo, a visibilizar, como decían. Eso nomás me quedo dando vueltas sobre estos temas de los que a lo mejor no nos podemos hacer cargo completamente, pero sí desde nuestras veredas, ¿cómo sí podemos hacernos cargo? Como, ¿hasta qué punto podemos llegar? También otra pregunta. No resuelvo nada, pero otra pregunta para la discusión. Vamos sumando preguntas en esa línea y en la línea bueno, de lo que decían las tres y de pensar en las dimensiones, en los campos de acción o en las cosas de las que nos podríamos hacer cargo, que en ninguna circunstancia nos entregan como certeza, sino que siguen abriendo como reflexiones y dudas. Quería preguntarles, a propósito de esta crisis conciliación trabajo-familia, de la que han hablado las tres, y en el fondo, de qué manera les parece a ustedes que nos podemos hacer cargo de esa crisis, digamos, y que sabemos que afecta la calidad de la enseñanza en el caso de los educadores y las educadoras y que afecta el aprendizaje en el caso de nuestros estudiantes también? Sí, yo creo que ya como que nos estamos yendo un poco a esta segunda pregunta,
Y yo siempre estoy pensando cuando nos están escuchando, quizás hay alguien, particularmente pienso en las personas que se identifican y son identificadas como hombres, que están pensando, pucha, pero si yo logro trabajar en la casa y no estar 100% a disposición de todo el trabajo doméstico, si yo logro cerrar la puerta de la pieza y en el fondo concentrarme en el trabajo y hacer la separación, ¿por qué tendría que hacerme cargo de las mujeres que no lo logran? O también como en el fondo preguntarse como por ese tipo de cuestionamiento a cuando nosotros estamos tratando de establecer diálogos al respecto de estos temas. Y en ese sentido creo que es importante como para responder esta pregunta, pensar por qué podría un individuo que se identifica y es identificado por la sociedad como hombre efectivamente hacer esta separación, ¿ya? Versus una mujer. Y en este sentido, a lo que voy, básicamente, es a que, como ya lo hemos conversado un poco, esta situación en la que estamos, que está aumentada, por así decirlo, por el contexto de encierro en pandemia, es un problema que no podemos hablar y responsabilizar individualmente. Es decir, yo no puedo decir, es que Juanito logra hacer la separación, entonces ¿por qué Juanita no puede hacer la separación entre lo doméstico y lo no doméstico? Y por lo tanto, hacer bien su trabajo y no estar sobrecargada, y como decía Natalia, como que las cosas se empiezan a entremezclar, ya como que uno no sabe separar cuándo empieza la jornada laboral y qué tipo de trabajo doméstico está entre medio, etc. La respuesta en el fondo no es, oye, aprende a organizarte mejor, sino que es, oye, existe un sistema que aquí lo hemos nombrado como patriarcado, pero en el fondo un sistema que hay que cuestionar, un sistema que le adscribe ciertos roles, ciertas características, ciertas facilidades a ciertos cuerpos. Creo que la forma en la que nos podríamos hacer cargo de la crisis es por medio de cuestionar esta naturalización de la norma de género y al mismo tiempo visibilizar los problemas que se producen por estos procesos de naturalización y de normalización, entre comillas, de ciertas normas de género, ¿ya? Como por ejemplo, que las mujeres tendrían más capacidades para el cuidado o que las mujeres serían mejores para hacerse cargo de ciertas cosas dentro del área doméstica, o incluso cuestionar esos elementos internalizados que por años y por medio de incluso la educación, de una educación sexista que muchas de nosotras hemos experimentado, hemos ido aprendiendo a que hay ciertas cosas que nos corresponden y ciertas cosas que deberíamos hacer sí o sí. Entonces, en ese sentido yo creo que, como decía Natalia, cuestionar y visibilizar son formas de hacernos cargo de esta conciliación, esta crisis de la conciliación de trabajo-familia. Y ese, por ejemplo, es un trabajo que yo he hecho en mi investigación, he trabajado harto en esto, pero también hace este trabajo el equipo en el que trabajo ahora, que es sobre la norma de género, y los invito a visitar el sitio NDE, que es en el fondo, finalmente nde.cl, que es sobre las normas, o sea, la normalidad, la diferencia y la educación. Y en este sitio hay mucho material respecto de esto, del cuestionamiento y la visibilización de estas normas que han ido impregnando la educación a lo largo de nuestras vidas y a lo largo de la vida de los estudiantes. El mundo digital, nuevamente, vuelvo como a lo que había hablado. Efectivamente, por medio de los espacios digitales, como dijo la Natalia, han existido nuevas formas de violencia de género, como el ciberacoso y distintos otros tipos de opresiones, pero también el mundo digital puede proveer un espacio para aportar estos procesos de visibilización, ¿ya?
Otro ejemplo, se me ocurre así al tiro, es un grupo de estudiantes que junto a Amnistía Internacional han organizado llevan años organizándose para producir espacios de educación no sexista que se llaman Escuela es mi cuerpo. Y este grupo de estudiantes, que son desde estudiantes escolares hasta universitarios, llevan años trabajando por medios digitales y han también hecho, ¿cómo se llama?, organizado eventos en donde presencialmente han educado en torno a la educación no sexista desde una perspectiva de educación sexual integral. Entonces, existen estos espacios y hay oportunidades para poder cuestionar y poder visibilizar por medio digital. Entonces, en ese sentido, esa es la forma que yo pienso que nos podríamos hacer cargo. Quizás después podríamos, o sea, después yo creo que voy a hablar un poco más de cómo la bajada, lo práctico, pero creo que son como este cuestionamiento de la norma, rechazar en el fondo la asignación individual de responsabilidades de, oye, tú hazte cargo, tú empodérate, tú organízate, y más bien visibilizar aquellas cosas que van afectando y en el fondo es contando estas historias y haciendo patente cómo al 50% de la población le suceden cosas, a 50 y más incluso, contando a las personas de género no conforme, cómo les afecta todo este sistema de normas de género. Esa es la forma en la que yo respondería esta segunda pregunta. Gracias, Ya, Valentina. ¿Andrés? se hacen Sí. como varios puntos en los que yo coincido con Valentina, y me gustaría como volver a la pregunta, y creo que esta es una buena oportunidad de volver a la pregunta: ¿cuál es el sentido que tiene la educación en este tiempo de pandemia? Creo que volver constantemente a ese cuestionamiento, y que es un cuestionamiento que ha saltado de manera profunda dentro de muchas universidades en donde hemos tenido movilizaciones y donde parte de los territorios están marcados por situaciones de inequidad económica, situaciones de brechas de género y situaciones de falta de oportunidades, sobre todo en las universidades públicas, en donde llega el estudiantado más empobrecido también, y que efectivamente se ha visto más empobrecido con esta situación y con unas brechas muchísimo más grandes. Creo que de nuevo el estudiantado nos da como lecciones en torno a por dónde tenemos que ir tejiendo dentro de esta realidad. Creo que además también hay un asunto que algunas teóricas, y ahora me acuerdo de Dora Barranco cuando habla de la autoimpugnación por parte de las docentes y también de las estudiantes frente a sus espacios, y también como un posicionamiento frente a las labores en las que estamos, teniendo en cuenta, por supuesto, como las brechas existentes y lo que significa también la economía del cuidado. Creo que todos estos elementos nos dan como algunas pistas sobre solamente es necesario que los cuerpos masculinizados laven la loza, tiendan, laven el baño, que de acuerdo a investigaciones es lo que en el trabajo doméstico lo que menos hacen los hombres, lavar el baño, por ejemplo. ¿Cuántos de los hombres que están presentes efectivamente están lavando el baño y no solamente sintiendo que se ayuda porque se pasa la aspiradora o se cambia el pañal de las niñas y los niños? Creo que efectivamente esa es una parte fundamental que se ha expuesto, que se ha hecho evidente en este tiempo, pero que en el fondo no resuelve el problema cultural que está de fondo. Y también mientras escuchaba pensaba en algunos líneas que ha sistematizado UNESCO, por ejemplo, en donde dice que el problema de la inclusión en las instituciones de educación superior se ha
tomado en cuenta en 3 variables. Una perspectiva que es centrada en las personas, que tiene que ver con esta sensación de autoimpugnación, en que las mujeres sentimos que no somos capaces o que no podemos lograrlo, que no es gratuita, y por eso tenemos claros indicadores, por ejemplo, en proyectos de investigación del mismo tipo, de la misma área disciplinar, donde las mujeres solicitan presupuestos mucho más bajos. Esta como una condición cultural y en donde se valora, por ejemplo, una cierta organización de producción y mejor uso de recursos por parte de las mujeres como una idea súper instalada. Por otra parte, cambios en la estructura organizacional del sistema universitario, y por eso tenemos una ley de universidades estatales que habla directamente sobre las situaciones y la equidad de género y la igualdad de género, lo establece directamente. Y otra parte y otra línea que es mucho, y en términos de conciliación familiar, por ejemplo, la estructura del sistema universitario, no sé, en la normalidad tenemos jardines infantiles y tenemos algunas acciones que ayudan un poco en el ejercicio. Ahora yo siento que todos estamos, y las instituciones también están haciendo un ejercicio de adecuación que ha sido bastante dramático y por eso el estudiantado nos llama y nos pone una línea y una flecha por donde podríamos transitar también para solucionar una situación que, si bien es puntual, también nos está mostrando inequidades que estaban debajo de la alfombra y que van a seguir debajo de la alfombra si no nos hacemos cargo de ello. ¿Sí? Y lo otro que tiene que ver con la cultura organizacional de las instituciones, y creo que esa es como la más dramática y la más compleja, porque en el fondo, si pensamos cuál es el sentido de la educación en términos de la educación integral para nuestro estudiantado en esta época, no puede ser que efectivamente sepan más cálculo diferencial, cuando las condiciones de vida y las condiciones existenciales no están siendo cubiertas, y tenemos una alta deserción del estudiantado por situaciones económicas, porque sus familias se están quedando sin trabajo, porque la situación realmente en términos sociales es dramática, y es necesario que veamos efectivamente qué tipo de profesionales humanamente queremos que egresen de nuestras casas de estudio, en términos de la integralidad de la educación. Entonces, claro, cuando volvemos a esto, yo me vuelvo a hacer la pregunta sobre qué tipo de educación queremos entregar a nuestras comunidades en este tiempo de pandemia, estando en el sentido del excepcional. Solo quiero decir una cosa más que tiene que ver con algo que nombró Valentina, que tiene que ver con los procesos más de oportunidad que se han dado, y yo concuerdo efectivamente en que los procesos de internacionalización dentro de las universidades a propósito de esta época ha sido como uno de los grandes avances que se ha podido dar, también teniendo en cuenta las dificultades que tienen nuestras universidades en generar estos espacios de internacionalización, y también siendo un estándar básico de acreditación. Creo que ha sido como un aporte importante que se ha dado a propósito de valorar la virtualidad en el sentido de la enseñanza y el compartir aprendizaje. Eso. Sí, bueno, ante esa pregunta yo quería mencionar dos cosas. Primero, ¿de qué forma nos podemos hacer cargo de la crisis de conciliación, trabajo-familia? Siento que, como mencionaba Valentina, visibilizando esta crisis, hablando abiertamente de que se genera una mini crisis en nuestros hogares cuando tenemos que escoger entre participar de una reunión por Zoom con miembros de nuestro trabajo o ponernos a lavar los platos
porque urge también cocinar en un rato más. Entonces es como, siento que hay un tema de esta relación entre lo público y lo privado, y qué es lo que se menciona y qué es lo que no se menciona, y que muchas veces dentro de nuestras propias lógicas culturales, patriarcales, no está bien visto que una mujer tenga su casa desordenada, ¿cierto? No está bien visto que una mujer tenga la casa sucia, o que hable de que tiene que hacer estas cosas. Y siento que es necesario que se visibilice en todos los aspectos, o sea, dentro de los mismos ambientes de trabajo, visibilizar que muchas veces está ya cachada con las cosas, está ya cachada con el aseo, está llena de pega, tratando de hacerlas todas, pero siento que una vez que esto se empieza a hablar y uno dice, claro, o sea, en qué parte está el límite, se puede generar un cierto cambio. Hablarlo dentro de la misma familia o del núcleo familiar o de, no sé, por los compañeros de casa o con quien sea que uno vive, mencionar que es un tema del que hay que hablar y que hay que asignar roles. Y asignar roles en función de este nuevo paradigma que estamos tratando de crear entre todas y todos, que no asocie nuestros genitales a nuestras posibilidades de generar tal o cual cambio en el aseo de la casa, en el cuidado de alguien, en la cocina, por ejemplo. Y a la vez yo sé que también hemos, desde nuestros espacios probablemente se ha mencionado mucho la relevancia que adquiere la primera infancia, la temprana infancia, sobre cómo educamos a nuestros niños y a nuestras niñas. O sea, por ejemplo, ahora viene el Día del Niño. Démonos una vuelta por las páginas de tiendas, de supermercados, a ver cómo nos venden este juguete. ¿En función de qué? De sus genitales. Entonces, finalmente, ¿cuál es la relación? Empezar a cuestionar, ¿cuál es la relación entre tener pene y que te regalen un martillo a los 3 años, por ejemplo? ¿Existe alguna relación real? O que seas una niña y tengas, no sé, un ser que nació con vagina y que por eso le vamos a regalar el juego de tacitas, porque es lo que va con ella. O sea, también cuestionar constantemente esta relación automática que creamos entre los géneros, que además también siempre son binarios, en esta lógica en la que crecimos todas. Empezar a cuestionar eso, porque finalmente esta cultura en la que crecimos es la que cuando somos grandes nos lleva a decir, claro, tú eres mejor para la cocina porque eres mujer, tú sabes hacerlo, supiste hacerlo desde siempre, y es como, no es física nuclear. No existe disposiciones genéticas hacia una u otra labor dentro de la casa, entonces siento que es necesario que empecemos a visibilizarlo hacia afuera, pero también tener las conversaciones incómodas hacia adentro, en nuestro espacio. O sea, ¿quién limpia los muebles? ¿Quién lava la loza? ¿Quién cocina? ¿Y cada cuánto tiempo? ¿Es algo rotativo o lo definimos por gustos, por ejemplo? Y empezar a tener la conversación, aunque genere una crisis, a lo mejor comunicativa, pero es necesario, porque es necesario que la persona que se está llevando la pega pueda en algún momento liberarse, puede decir, dividamos el trabajo en función de las personas que vivimos en esta casa, no en función de esta capacidad autoimpuesta o impuesta desde fuera automática en función de ser varón, ser mujer o tener alguna otra identidad. Andrea, Valentina, no sé si quieren agregar algo, tomar alguna idea de las otras panelistas para cerrar esta pregunta y saltar a la tercera. Solo estaba pensando en no sé por qué se me vino al tiro a la cabeza en la performatividad de la maternidad en redes sociales, que también es un temón gigantesco, y de la paternidad también, la performatividad como de esta paternidad feliz y de la integración de una familia feliz y qué sé yo. Y cómo sería interesante visibilizar en el fondo las dificultades también. Quizás no hacerlo performativo porque también se transformaría en otro tipo de problema, pero también como en el fondo
hacer ese cuestionamiento cuando uno está interactuando en redes sociales y en el mundo digital, porque también tiene un peso el estar siempre posteando la foto feliz con el niño, con el juguete, con la cosa, y la asociación en el fondo de este cuidado y del éxito de este cuidado, de la familia feliz, entre comillas. Porque como comentaba Andrea, también tiene algo de un poco borrar los costos que puede estar teniendo todo esto a nivel como de salud mental. Un poco nos hemos visto obligados a proyectar una imagen de felicidad a través de redes sociales que quizás también sea bueno cuestionar y visibilizar que no siempre es así. Esa era como la idea que se me vino a la cabeza cuando estaba comentando la Natalia, y también en torno al comentario de Andrea de la salud mental. A mí me gustaría decir algo con respecto a lo que exponía Natalia, que creo que igual como que los lugares que son propios de las dinámicas familiares, cómo cuestionar la misma forma en la que actuamos cotidianamente. Creo que también es cómo hacer que ese cuestionamiento no se convierta en un peso adicional a la situación de la crisis. Que es una cosa que igual es difícil de medir, porque efectivamente hay muchas personas que están mucho más cómodas trabajando desde la casa porque pueden están como pulpos y tienen como todo organizado, y que las distancias y bueno, no sé, el tráfico y la vida por fuera también era mucho más difícil de participar, por ejemplo, en la crianza de los hijos mientras estás afuera. Ahora tienes como la posibilidad también de vivir el crecimiento sin como quitar como lo que todo eso implica, ¿no? Un poco esta idea de la familia feliz, que no siempre es tan feliz porque los niños lloran y las niñas también. y en el fondo, como igual cuando las personas toman la decisión de ser padres o madres, también saben que esas cosas ocurren. Lo que pasa es que la fantasía de la vida del trabajo, donde esta persona chiquitita se va a otra institución, te saca también de esas dinámicas y convives otra realidad distinta con ese ser. Entonces creo que igual siempre la conciliación familiar va a ser como una doble vía. Creo que ha sido mucho más dramático y quiero contar una anécdota al respecto, porque yo hago parte de una agrupación feminista en mi barrio, en donde vivo, y una colega de la universidad también está en esta misma organización y tiene una hija de 3 años. Entonces ella tiene que hacer clase, ir a comprar los pañales, ver la vida, cuidar a este ser pequeño, y viven las dos solas. Entonces no puede, si yo le preguntaba cómo haces para que esta persona pequeñita, estando tú sola, porque ahí no hay conciliación, o sea, ahí no hay nada, no hay red, no hay ninguna otra red. Entonces la decisión ha sido que personas que estamos cercanas, en distancia, compremos los pañales, compremos los insumos y fortalezcamos un poco como todas las labores que hay que hacer, pero en el fondo yo creo que no solamente tiene que ver con una decisión de la familia nuclear burguesa de clase media, sino que tiene que ser una decisión mucho más colectivizada, más sorora, más ampliada en ese sentido. O sea, o sea, como que esta exacerbación del capitalismo y del neoliberalismo individualizado y pensar que los hijos solamente son de las madres,
no solamente cae para los padres y los varones, sino que también nos involucra a todas las personas que estamos alrededor de un ser que está creciendo en el fondo. Eso. Sí, Gracias, yo Andrea. Natalia, sí. quiero mencionar una última cosa que me vino ahora mientras estaba hablando Andrea. Claro, tenemos esta concepción de que también con esta idea de esta mujer que las hace todas, también resuelve sola. Y está muy mal visto pedir ayuda también. Entonces siento que también tenemos que trabajar en estas nociones impuestas desde que somos niñas, sobre esto, o sea, crear redes, generar redes, apoyarnos, apañarnos en estas redes, pedir ayuda y también preguntar, o sea, preguntarle a tus amigas, a tus amigos, cómo lo estás llevando, necesitas ayuda de algún tipo, no sé, o sea, en función de las posibilidades de cada uno, pero claro, tenemos esta idea cultural también de dónde empieza y dónde termina la familia. Y no tiene que ser así necesariamente si lo cuestionamos. La familia puede ser mucho más extensa de lo que estamos acostumbrados o nos enseñaron a creer. Entonces, también de construir esta idea de este espacio en el que yo me muevo y a los que ayudo, y a las que ayudo, y movernos un poco más allá quizás. Empezar a atender estas redes de amor sororo, y de apañe feminista también. Gracias, Natalia. Bueno, pensando igual, la tercera pregunta tiene algo resuena en lo que hemos venido conversando. Quizás nos hemos centrado más en lo que dice relación con, bueno, con la crisis de la conciliación trabajo-familia desde lo doméstico, desde el cotidiano, desde esta dimensión también de la experiencia de quienes estamos lidiando como con ese desafío, pero pensando en la docencia y en el proceso de aprendizaje, situándonos ahí, me gustaría preguntarles sobre elementos teóricos o metodológicos que a ustedes les parezca que es necesario que consideremos las educadoras, los educadores, para avanzar en esta docencia no sexista en contextos virtuales con todos estos desafíos que supone, que trae, que parece que es una carga adicional, que ha supuesto grandes adecuaciones, como decía la Andrea también, para muchos que no habíamos hecho clases virtuales, orientado hacia la enseñanza y hacia los procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo lo ven? Dale, dale. No, Andrea, si tú quieres partir, en realidad siempre he partido yo, así que dale tú. Sí, como para que el público... Para cambiar el orden. Igual acá no sabemos que hay público, pero hay público. Bueno, yo estaba pensando como estrategias así súper prácticas en términos de didáctica pedagógica y pensaba como en las posibilidades y en las preguntas que siempre nos genera hacer una evaluación. Sí, entonces, por ejemplo, yo personalmente he tomado algunas decisiones de hacer evaluaciones anónimas, también poniendo en tensión mis propios estereotipos de género. Decidí que mis estudiantes pudieran, por ejemplo, hacer evaluaciones en donde yo no me entero quién es la persona que está ahí. Igual no les conozco porque esto cambia semestre a semestre, entonces como siempre tienen sus cámaras apagadas, yo casi nunca les he visto las caritas, entonces hacerla más anónima todavía. Y hacer ejercicios de coevaluación también grupal, que creo que es una experiencia interesante, la forma en cómo se genera un criterio crítico también frente al ejercicio docente, no solamente por parte de mío, sino también por parte del mismo estudiantado.
entregando una rúbrica clara de evaluación y entregando como algunos elementos que puedan ser discutibles y reflexivos también al respecto. Luego, bueno, siempre hay que revisar las coevaluaciones porque hay muchos 7. Y luego pensando cuáles son las plataformas que nos permiten también la participación grupal, sin que la imagen, y aquí hay un cuestionamiento gigante a esta cultura occidental tan visual, y que yo me hago porque a mí me afecta un montón, claramente se los he dicho varias veces, el no poder ver a las personas, como este ejercicio de no poder ver, de poner como en un cuestionamiento también como el hecho de no poder ver al estudiantado, no saber, no poder medir el clima de la clase porque no les estoy viendo. Creo que las plataformas de participación, estos tableros virtuales en donde todo el mundo está escribiendo al mismo tiempo, estas posibilidades de generar líneas de tiempo o de generar gráficos, mapas conceptuales de manera colectiva, creo que han sido bastante interesantes. Y bueno, nuestras plataformas que casi todos estamos utilizando Zoom, la posibilidad de usar, bueno, aquí hay también tableros virtuales, existe la posibilidad de hacer grupos de trabajo, de generar instancias de trabajo autónomo que puedan ser grupales, en donde grupos pequeñitos logren generar acciones y reflexiones también y trabajos. Y lo otro que creo que para mí es súper importante es poder generar preguntas sobre, por ejemplo, el aprendizaje y servicio, ¿no? El aprendizaje más servicios, como involucrar al estudiantado en sus realidades. Claro, mi área disciplinar me lo permite, muy fácil, y me permite hacer como preguntas constantes y cuestionamientos, y es mi interés generar como una conciencia crítica sobre lo que está pasando. Entonces, poder poner como responsabilidades en el estudiantado sobre cómo nos hacemos cargo colectivamente y cómo la educación permite un vínculo con lo que está pasando más allá de la pantalla y este ejercicio cotidiano. Entonces, pensando también en eso que les comentaba, que es como un cuestionamiento constante, el de ¿para qué la educación en este momento? ¿Cuál es el sentido de la formación profesional en este momento? Y también porque creo que con el estallido social ya nos habíamos dado cuenta que muchas de las labores que se realizan en investigación y muchas de las investigaciones que son financiadas no dan, o sea, no lograron en ese momento entregar la información y las pistas de por dónde seguir. Entonces creo que también fue una pregunta muy interesante en la vinculación con el mundo social y con el mundo productivo, de cómo efectivamente esto que a las universidades es un criterio es constante y de evaluación y de acreditación, la vinculación con el medio, no pensada desde un sentido pragmático de subir los indicadores, sino puesta al servicio efectivamente del colectivo, del país, en ese momento del planeta, porque creo que esto es lo que ha hecho evidente la situación, o sea, cómo las personas que estamos en una situación de privilegio, ya sea siendo docentes o siendo estudiantes, logramos generar insumos desde nuestro quehacer para aportar a soluciones reales dentro de un momento de crisis mundial y de crisis sanitaria. Sí, ya, parto yo ahora, para sorprender también, sigo yo. Yo pensaba en las cosas, en las iniciativas que hemos estado llevando les docentes en este periodo, y en realidad son de fácil replicación. Bueno, uno dice fácil, pero claro, hay una cultura completa que está en contra. Partiendo por el lenguaje inclusivo, la utilización del lenguaje inclusivo en nuestras clases.
No va a faltar el estudiante, la estudiante que nos diga que está en contra de la RAE, etcétera, y ahí cada uno puede dar la pelea desde la descolonización también. Yo la doy desde la lingüística, entonces siento que puedo ampararme ahí en ese aspecto y defender el cambio constante del lenguaje en función de las necesidades de su usuario y su usuaria, pero siento que es necesario igual mencionarlo, porque es relevante que como docentes no asumamos nada sobre nuestros estudiantes, no asumamos identidades, no asumamos géneros, no asumamos la composición de sus familias como una familia heterosexual tradicional, por ejemplo, no asumamos orientaciones sexuales, etcétera. Entonces siento que el lenguaje inclusivo viene a ser un lenguaje respetuoso y necesario para poder tratarnos con respeto entre todas, todos, todes. ¿Qué más es necesario revisar? Revisar los ejemplos que damos en nuestras clases constantemente. Cuando damos ejemplos, ¿a qué recurrimos? ¿A estereotipos? Porque si es así, cuestionémoslo, conversémoslo, pensemos si está bien seguir con la idea de, no sé, cuando decimos el gerente, la dueña de casa, la trabajadora doméstica, el gaffiter, etc. O sea, un montón de ejemplos estereotipados que tenemos que vienen de muchos años, ¿verdad? Cuestionar también a quienes leemos en nuestras clases. ¿Realmente es una voz autorizada porque es varón y porque se ha repetido? ¿O porque es lo que hay? Cuestionemos también por qué hay menos escritos de mujeres, relacionando también esto con el tema del cuidado y esta labor. O sea, ¿en qué tiempo escriben las mujeres? ¿En qué tiempo investigan las mujeres? ¿Cuáles son las condiciones que deben crear mujeres para poder dedicarse a la investigación? ¿Qué implica, por ejemplo? Sentarse a escribir. ¿Implica descuidar otras cosas? Pensemos también en las expectativas de rendimiento que tenemos hacia nuestros propios estudiantes y hacia nuestras estudiantes de nuestras disciplinas. Cuestionemos esta idea impuesta de que las ciencias son para los varones y las humanidades son para las niñas, y etcétera. Saquemos de nuestro lenguaje o de nuestras frases comunes estas frases típicas que también son estereotípicas y que caen en una caricatura de diferentes personas que van interactuando en esta sociedad. Siento que es necesario hacerlo patente, que la próxima vez que empecemos nuestras clases pensar, o sea, en la forma en la que saludamos a nuestros estudiantes, en los espacios de participación que les damos, en cómo nos referimos, etcétera. Eso siento que es necesario, es relevante y puede ser majadero, pero de esa manera siento que podemos ir generando cambios que perduren. O sea, mientras más normalicemos esta forma nueva de tratarnos, siento que más rápido va a poder ir permeando en la cultura de la que venimos. Eso. Y yo, tomando muchas cosas que dijo Andrea y Natalia, cuando pensé en esta pregunta, pensé también en una frase que le robó Claudia Matus, que en el fondo hay que generar, en el fondo, para poder hacernos cargo de desestabilizar las normas de género que reproducen desigualdades, tenemos que generar nuevas formas de conocer y de crear conocimiento. Y en ese sentido, como decía Andrea, hay que, para poder generar una docencia no sexista hay que presentar formas diversas de esto, de conocer y de generar conocimiento. Para eso necesitamos cosas súper prácticas, como puede ser vocabulario, discurso, como ya estaba hablando Natalia, la utilización de lenguaje inclusivo. Necesitamos acceso a teorías que diversifiquen las formas de conocer y producir la enseñanza. No basta, y esto es como una cosa que repito muchas veces, no basta acercarse a la enseñanza desde una perspectiva cognitivista,
neurocientífica y o técnica únicamente. Necesitamos acercarnos también a la enseñanza desde paradigmas críticos y postcríticos, para poder generar estas preguntas, para poder generar este cuestionamiento, esta visibilización, y para poder tener estas herramientas que finalmente nos van a llevar a poder tener una docencia verdaderamente no sexista. Por ejemplo, esto se podría ver en cosas muy prácticas. Desde una perspectiva, por ejemplo, de un paradigma crítico, en donde nosotros nos informemos al respecto de la interrelación de la desigualdad económica, la desigualdad de acceso y educación en TICS, y la crisis de la conciliación trabajo-familia, y las temáticas de género. Si analizamos todo eso en conjunto, esto va a impactar el tipo de actividades que vamos a hacer en clase, el tipo de preguntas que vamos a hacer en clase, el tipo de ejemplos, las evaluaciones que vamos a hacer, porque vamos a estar cuestionando las relaciones de todos estos distintos sistemas. Y ya como desde un ejemplo así muy extremo en la teoría, por ejemplo, postmaterialista, pensar, por ejemplo, en la agencia que pueden tener las cosas. Particularmente en este contexto, dar un ejemplo, por ejemplo, ¿qué agencia podría llegar a tener un montón de platos sucios o un refrigerador vacío, por ejemplo, porque se perdió el trabajo, porque no se pudo comprar alimento? Y cómo eso puede estar impactando, teniendo agencias sobre la capacidad de aprendizaje de un estudiante o sobre la capacidad laboral de un docente. Finalmente, estar pensando en ese tipo de interrelaciones nos puede ayudar efectivamente a producir una educación no sexista. También en esto de la agencia de las cosas, también, por ejemplo, cuestionarnos el tema de la tecnología y cómo finalmente nosotros nos estamos comunicando a través de un artefacto que está teniendo también cierto impacto en lo que estamos enseñando, en cómo lo estamos enseñando, etc. Entonces, ese tipo yo creo que ese tipo de consejo yo podría dar como, sé que no es tan práctico, pero puede tener implicancias muy prácticas. Sé que suena muy teórico, pero para mí la teoría y la práctica están muy de la mano, y en el fondo se pueden transformar en formas de pensar las evaluaciones, como estaba hablando la Andrea, desde una perspectiva distinta. Últimamente, y solamente terminar con el ejemplo de el otro día leí en el diario de cómo ha crecido el bullying por medios digitales, por cómo, o sea, los estudiantes están empezando a burlar de los otros estudiantes según lo que ven en la pantalla de atrás, en las conexiones en clases digitales. Ese tipo de cosas tenemos que estar ahí atentos, poder estar creando, qué sé yo, actividades que den cuenta de ese tipo de situaciones. Y efectivamente aquí volvemos a lo que había planteado Andrea, lo que planteó Natalia, que es este círculo complejo, que es cómo hacer esto sin recargar más aún todavía a los docentes, en este contexto de un poco ya a estas alturas de angustia de pandemia, pero también tomarlo más que como una tarea extra, quizás como una especie de marco de pensamiento, como de tener este cuestionamiento, como decía la Natalia, de no asumir, y si es que se asume, de cuestionar, oye, ¿por qué asumí eso de ese estudiante? ¿Por qué asumí eso? Preguntarse, no para autoflagelarse, sino para poder finalmente producir un espacio con lo que tenemos y en las circunstancias en las que estamos, con mayor equidad de género. Eso. A mí me gustaría decir algo que es como que en mi experiencia me ha pasado varias veces, y es que muchos de mis colegas y muchas personas dentro del espacio universitario ven con sospecha las temáticas de género. También la ven como un espacio que surge del lenguaje común, que no tiene como una base teórica
robusta, y creo que eso igual se ha ido cambiando con los esfuerzos de las universidades en formar a su cuerpo docente, pero que igual todavía hay áreas disciplinarias en donde esto es como una obviedad. Creo que igual es importante la autoformación en las temáticas y yo pongo como en tensión algunos conceptos que se han trabajado desde las feministas académicas y también la teoría de género, de repensar como al concepto, algunos conceptos claves que pueden ser importantes también a la hora de hacerte esta pregunta que es como práctica. Uno que tiene que ver con el concepto de género. ¿Qué es el género? ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de género? ¿Como a relaciones de poder desde el sentido más de Joan Scott, o a un discurso que solamente habla de las mujeres, a un discurso que habla sobre las diversidades sexuales? Como ¿a qué nos estamos refiriendo? O de las nuevas masculinidades. ¿Qué es lo que estamos preguntando? ¿Cuál es el meollo del concepto como tal? Creo que, bueno, nosotros ya lo hemos dicho, de los estereotipos de género, los roles de género, también de quienes trabajan en docencia y en docencia temprana, como cuál es el efecto de una socialización diferenciada, por ejemplo, en términos como más teóricos de el impacto que esto tiene posterior. Luego, lo que las estudiantes ya nos han dicho hasta el cansancio sobre la violencia de género y contra las mujeres y las disidencias que las universidades han perpetuado y que han también invisibilizado en muchos sectores, y que aún en cuando se han hecho esfuerzos, son esfuerzos que no han eliminado las situaciones de violencia, solamente han generado espacios de sanciones, pero no han ni prevenido lo suficiente ni tampoco hemos reparado todo los efectos que la violencia genera. Creo que esa sigue siendo una pregunta, sigue siendo un espacio de gestión universitaria. Y por último, volver como a lo que se ha llamado el patriarcado científico del conocimiento, en donde es una pregunta sobre real y estructural, sobre el área estratégica de la investigación y la docencia dentro de las universidades, que solamente va a ser asumido cuando tengamos una vinculación con el medio y una gestión universitaria que caminen en torno a eliminar y superar estas brechas. Eso quería decir, que me parece que igual como sobrepasar la idea de que estas preguntas que han surgido solamente tienen un carácter experiencial y no tienen un cuerpo teórico que las sustenta y que las ha demostrado también. Eso. Sí, quisiera decir una última cosita, sobre todo por lo que mencionaba Valentina sobre esto del autoflagelarse con las reflexiones sobre género y sobre educación no sexista principalmente. Es más que nada un mensaje a mis colegas, porque puede parecer como que estamos como pidiendo un cambio desde acá, desde este espacio. Y claro, realmente es un cambio que se está pidiendo, pero a cada persona de forma individual también les quisiera decir que es un tránsito larguísimo, ¿ya? O sea, no es fácil un día despertar y decir, soy feminista y voy a adoptar puras posturas feministas en mis clases y voy a ser la profe más seca de la educación no sexista en mi área, porque probablemente va a tomar mucho tiempo el cuestionamiento propio de las propias prácticas fuera de lo docente, o sea, las prácticas performáticas de vida que cada uno lleva, pero sí es necesario el cuestionamiento, sí es necesario empezar a plantearse estas preguntas uno mismo, incluso si no vas realizando los cambios paulatinos, porque da miedo, o sea, da miedo empezar a generar cambios en las aulas, pero finalmente somos nosotros, nosotras quienes tenemos la posibilidad de empezar a generar estos cambios, estos mismos cambios. Y de ahí también la necesidad de
incluir estos temas en formación inicial docente, porque necesitamos que las nuevas generaciones de colegas docentes puedan tener ya una mentalidad basada en datos, en evidencia, que ya vaya saliendo un poco este como oscurantismo en temas de género, de pensar que hay una agenda oculta que se está tratando de impulsar por agencias internacionales y todo este tipo de cuentos que se han creado en torno al tema, y empezar a ya mencionar con papers, con datos, con evidencia, la necesidad urgente que tenemos de nuevas generaciones de profesionales que puedan ir cambiando este mundo. Eso, denme un segundo porque tocaron el timbre. Gracias, Natalia. Ya estamos sobre la hora y quisiera antes de cerrar como abrir el espacio por si alguna quiere hacer un comentario de cierre o agregar algo. Creo que hemos transitado desde lo más reflexivo, de ir asumiendo una orientación más reflexiva respecto de la discusión sobre docencia no sexista, pero al mismo tiempo también hemos dado algunas luces bien concretas, bien específicas respecto de estrategias que nos permitirían por lo menos situarnos o ofrecernos algo así como soluciones, digamos, para ir enfrentando estas modalidades de enseñanza y de aprendizaje que aparentemente se nos van a quedar con nosotros un buen rato más todavía. Así que para cerrar les abro la palabra si alguna quiere agregar algo más. A mí me gustaría agregar algo relacionado con, y probablemente si es que no están escuchando me van a odiar por incluir esto, pero de decirle a la gente que tenga ojo con el mansplaining. Y en ese sentido relacionarlo un poco con lo que hablaba la Andrea y también lo que hablaba Natalia, de cómo siempre se menosprecia un poco o se considera, como dijo la Andrea, no robusta la teorización y todo lo que ha producido la teoría feminista, y dentro del paradigma crítico y postcrítico que existe muchísima producción académica muy seria y muy importante al respecto de esto, y de cómo en el fondo este concepto que se ha vuelto súper popular, el mansplaining y las experiencias que han tenido mujeres o personas de género no conforme cuando les explican hombres cis cosas que ellas saben, sin preguntarles si es que las saben o no las saben. Y me acordé de en el fondo la persona que acuñó este concepto, que es la Rebecca Solnit, y lo acuña en un ensayo que es muy bonito y lo recomiendo leer, porque en el fondo ya parte desde una anécdota chistosa en la que a ella un hombre va y le explica su libro que ella escribió, pero a lo largo del ensayo ella va transitando en cómo todo esto se transforma en una especie de regímenes de verdad en torno al género y condiciones de vida que van afectando de maneras muy materiales, muy tangibles a las personas que son identificadas como mujeres o como de género no conforme. Y ella termina su ensayo hablando sobre la violencia ya más explícita y extrema, que es el femicidio. Y cómo este continuo tiene estas consecuencias súper, súper graves. En ese sentido, solamente cerrar con esto para decir, no solamente la teoría feminista académica es seria, tiene una multiplicidad de producción excelente en la que uno se podía informar, sino que también se hace cargo de un problema que tiene consecuencias materiales graves, como digo, para ciertos sujetos y ciertos cuerpos. Y en ese sentido, en el fondo, recalcar que aquí lo que estamos pidiendo en el fondo es un poco cuestionar estos regímenes de verdad y estas condiciones de vida preestablecidas, y utilizar todas las herramientas que nos han entregado todas estas teóricas feministas de todas partes del mundo para poder hacerlo. Y en ese sentido, en el fondo, quería cerrar haciendo hincapié en lo que había dicho Andrea y Natalia, de decir, existe toda esta producción, es seria, es necesaria y es importante
No solo porque, como decía Natalia, algunos dicen como hay una conspiración internacional, sino porque tiene consecuencias que se pueden ver, ¿no? O sea, que se pueden conocer directamente en las experiencias de las personas que son identificadas como mujeres o género no conforme. Eso nomás quería terminar agregando. Gracias, Valentina. ¿Andrés? Y a mí me gustaría como volver a un tema que tiene que ver con la institucionalidad de género, y que efectivamente está siendo una instancia de la Oficina de Equidad de Género de la universidad. Tiene esa connotación, y creo que las institucionalidades de género tienen una enorme posibilidad, porque podemos tener presupuestos para hacer acciones de transversalidad, de formación, que vayan encaminados hacia procesos de transversalidad, pero que en el fondo, como comunidades educativas, no podemos delegar todo el trabajo hacia esas posibilidades. Creo que las culturas organizacionales tienen que modificarse, y esas culturas organizacionales solamente se van a modificar en tanto toda la cultura, toda la comunidad universitaria, de forma triestamental e incluso incluyendo a la comunidad egresada de las universidades. Bueno, en este caso no tienen muchos egresados, pero entonces, pero en las comunidades Pero tendremos prontamente, tendremos. Sí. Pero como a las comunidades universitarias, pensando que existen distintas trayectorias dentro de la vida universitaria, y estudiantes, y el estudiantado está por un tiempo determinado dentro de la institución, con un alto impacto en su proyecto vital, pero es un tiempo muy delimitado, mientras que quienes se trabajan en gestión, en administración y en docencia e investigación ponen en tensión como sus tiempos vitales. Y pensando un poco como en estas trayectorias, es importante como trabajar y seguir trabajando en este proceso, haciéndose cargo desde cada uno de los espacios en donde se construye universidad, sin dejar de pensar que la universidad es una burbuja en la que vivimos, y que como burbuja solamente es un espacio de protección, pero la sociedad es mucho más compleja, mucho más variada, y nuestras comunidades se enfrentan todo el tiempo a situaciones de violencia, discriminación, a intentos de femicidio y a miles de cosas más que tiene como esto que es el patriarcado en el fondo. Entonces, por lo menos que la burbuja sea una burbuja segura y equitativa, para que podamos avanzar en una cancha más o menos igualitaria, pero que eso no puede depender solamente de la institucionalidad o de los recursos centralizados, sino que tiene que ser parte como de un compromiso colectivo y comunitario. Bueno, yo siento que mis compañeras ya mencionaron aspectos súper relevantes. Yo solamente hacer énfasis hacia mis colegas en no asumir temas identitarios de nuestros y nuestras estudiantes, actuar en consecuencia con eso. Como decía Valentina, también cuestionarnos nuestras propias asunciones. O sea, ¿por qué pensamos que es así? ¿Cuál es la estructura que tenemos y que llevamos impuesta, y desde hace cuánto tiempo, y qué es lo que implica empezar a repensar una nueva estructura, ojalá comunitaria, ojalá con la mayor diversidad de voces posible, pero a la vez que estamos dando la pelea por ese lado, no martirizarnos por pensar que estamos siendo, por ejemplo, malas feministas o malos feministas. Como mencionaba, es un tránsito, es lento, es muchas veces desgastante, y se evidencia en todo tipo de relaciones, o sea, en nuestras relaciones familiares, en nuestras relaciones de pareja,
nuestras relaciones con nuestros estudiantes, pero de todas formas vale la pena vale la pena dar la lucha. Y en realidad a nuestros y nuestras estudiantes también mencionarles que ellos, como parte de una generación nueva, con ideas mucho más frescas, o eso es lo que queremos pensar, también tienen la libertad, o deberían poder tener la libertad, de levantar la voz también en las aulas y plantear estas mismas interrogantes en las clases, hacia sus compañeros, hacia sus profesores, porque también tratar de empezar a compartir esta tarea. Sí, obviamente que es responsabilidad de los docentes empezar a generar una nueva sociedad, pero los estudiantes y las estudiantes también desde sus veredas pueden levantar la voz y empezar a reflexionar sobre estos temas. Así que les invito a hacerlo también. Gracias Natalia, Valentina, Andrea, por este tiempo, por este espacio. Un poquito antes de partir hablábamos de los competitivos que están los tiempos, lo hablamos acá también. Así que nada, en nombre de la oficina y también del área con quien hemos estado coordinando este espacio, les doy las gracias. Espero que podamos compartir de nuevo otras reflexiones. Creo que todas nos vamos, y todos también nos vamos con inquietudes, con reflexiones, con otras vueltas que le pudimos dar a esta reflexión, y también nos acompañamos virtualmente en estas derivas, digamos, reflexivas que uno como educador, como educadora ha estado enfrentando durante este tiempo. Así que nada, mil gracias por estar acá, y una nota antes de cerrar. El videito, el video del conversatorio va a quedar arriba de la web de la Oficina de Equidad y Género, por si alguien quisiera revisarlo de nuevo, o ustedes también quisieran compartirlo con personas de fuera de la universidad. Va a quedar ahí como material de reflexión, de discusión, un insumo. Así que nada, muchas gracias a las tres, muchas gracias a quienes nos acompañaron hoy día en este espacio, y buenas noches. Buenas noches, gracias a ustedes. Chao, muchas gracias. Chao.